Muy bien, seguimos en este programa por CX30 Radio Nacional, programa que empieza con una pregunta, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos en el mundo? Antes te digo que estamos en Facebook, en dónde estamos, así es el nombre de nuestro dominio, por Twitter, @ en dónde estamos, Instagram, en dónde estamos, Uru, YouTube, mira en dónde estamos, nuestro número de contacto es 093-829-272, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet. Ya está con nosotros el economista Jorge Caumont, amigo de la casa, ya no pudo estar el otro día por cuestiones profesionales, temas de trabajo y siempre, como es característico digamos que en su actitud avisa con tiempo y forma, siempre muy preocupado que no podía salir el día miércoles, pero lo tenemos hoy para compartir con él un tema sumamente delicado. Es, bueno, la crisis que están experimentando ya los mercados a nivel internacional, la economía global se complicó con esta invasión de Rusia a Ucrania. El tema del petróleo es tremendo, ¿no? Es un commodity energético que está muy volátil, pero que ha ascendido a precios realmente que eran impensados, incluso en pandemia, eran impensados, pero ahora se está hablando de un barril a 130, puede llegar a estar $200, algunos hablan de más inclusive. ¿Por qué? Porque Rusia es un gran exportador de petróleo. ¿Mm? Tiene una exportación que promedia los 7 millones de barriles por día. Es el exportador que le entrega el 40% del petróleo que consume Europa a Europa, precisamente. También es el exportador de gas natural, otro insumo energético muy importante, que está rondando más o menos en los mismos guarismos. Eh, Estados Unidos planteó un bloqueo, para mí una especie de, qué sé yo, de bloqueo por la galería, no mueve la aguja, un bloqueo de 700.000 barriles por día. Es algo así, se calcula un 8% de lo que importa a Estados Unidos en tema de petróleo. A su vez, Joe Biden, que está complicado porque adoptó la política de los verdes, es decir, los grupos ambientalistas que presionan mucho en la interna del Partido Demócrata, que la constituyen, que tienen lobbies, que tienen corporaciones que financian al Partido Demócrata, está comprometido con la energía limpia y la energía alternativa. Pero el hecho es que la energía alternativa, le falta un montón para sustituir al petróleo y al gas natural. Estados Unidos estaba mucho mejor en ese sentido con Trump porque habían comenzado con la estrategia del fracking, ¿no? Es decir, la extracción del petróleo. Ahora Estados Unidos arregla con Venezuela ahí, para mí una especie de arreglo político, más que otra cosa. Es algo así como un guiño, ¿no? Inclusive a Rusia y a Venezuela. Te dejo tranquila ahora, yo no me meto con tu régimen, sé que es un desastre, pero lo dejamos ahí y te permito que nos vuelvas a vender petróleo. Y Maduro quedó contentísimo, ¿no? Incluso hasta las vio lindas las banderas, dijo que estaban bonitas las banderas de Estados Unidos y de Venezuela, pero claro, 700.000 barriles de petróleo por día no es una plata despreciable, especialmente para el régimen, porque este dinero evidentemente va a blindar económicamente al régimen de Maduro. Yo hacía un cálculo ayer, Jorge, bienvenido, si el barril está a 130, una exportación de 1 millón de barriles por día nos da 130 millones de dólares, ¿no? Y si eso promediara en el mes, estaríamos hablando de 3.900 millones de dólares, más o menos. Si fuera de 1 millón, es un poquito menos. Pero bueno, este, no, es plata para un régimen, es plata. Yo siempre digo, es para el régimen, ¿eh? No, esto no se va a extender en la población venezolana, ni va a reactivar la economía venezolana. Además, es un desastre, digamos, la infraestructura de la producción petrolera. Necesitan urgentemente empresas privadas que establezcan ahí una infraestructura como la gente para darle más producción a Venezuela. ¿Qué pasa, Jorge, con el tema de los insumos energéticos? Y eso está afectando al mundo en todo sentido. Estados Unidos que ya venía mal, usted nos comentaba, incluso acá haciendo los análisis, una inflación del 7%, apelaba a más altas tasas de interés para fomentar también el ahorro, pero iba a generar de pronto más inflación. Ahora, este tema de los commodities energéticos está complicando mucho. Pero por otro lado, la corrida de todas las empresas de Occidente, de Rusia, buscando que Rusia caiga en un default, a su vez Rusia desconectada de SWIFT en un montón de temas económicos, un embargo al Banco Central, creo que en un 45% más o menos, Banco Central ruso. ¿Qué está pasando? ¿Qué podría pasar? Porque es un productor grande de energía y también de alimentos. Y lo mismo Ucrania. Ucrania es el segundo productor de trigo y de papas, de otros alimentos, que bueno, están subiendo, ¿no? Es impresionante.
Sí, este, quizás ahora si recibe tantos dólares Venezuela le podrá pagar a ¿A Conaprole? la deuda que le debe, que tiene con Conaprol. Primero pasa por Diosdado, luego por Maduro y luego por Aloren, por otros más. Tendríamos que decir si Dios dado, si Dios da, ¿no? A Si ver Dios si, da. claro, qué impresionante. Este, la, la, la situación macroeconómica de un país, la que tiene y la que tendrá y la que vaya a tener, depende, es decir, la situación macroeconómica me refiero a qué pasa con la actividad económica Sí, 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 los números grandes de un país, ¿no? El y qué pasa PBI, con la el déficit inflación. fiscal, la inflación. No, no, el déficit fiscal no. Mm. Macroeconómicamente, el déficit fiscal es parte de una política que se lleva adelante para solucionar los problemas macroeconómicos. Pero el Bien. problema macroeconómico, lo, lo que trata de resolver la macroeconomía, el fin, el objetivo de la macro, Mm, el problema central es resolver problemas de actividad económica, mm, problemas del comportamiento de los precios y mm, problemas del comportamiento del sector externo. Eso mm. es cuando uno va al médico y dice, che, ¿qué tenés? ¿Qué problemas tenés? Este y este. No dice, tomé o voy a tomar tal medicina. Eso Ah, es la política ah, para resolver los problemas. bien. Los desequilibrios macroeconómicos se refieren a recesión, sobreexpansión, Mm, inflación, deflación mm, y problemas en la balanza de pago, pérdida de reservas, ganancia de reservas, bien. problemas en el comercio de bienes y servicios. Mm, Entonces, eh, lo, eso se debe a factores de naturaleza externa. mm, ¿Mm? sí, Se debe, por ejemplo, a la influencia externa. Se debe, me refiero a lo que pasa en un país, ¿no? A la sí, situación macroeconómica. sí. Se debe a la situación regional, en el caso de una economía chica como Uruguay. Se debe al escenario político, que unos quieren y otros no Mm, quieren, tal cosa, tal otra. claro. Y se debe a la combinación de política fiscal, monetaria y cambiaria que se esté desarrollando en ese momento. Bien, seguro. Toda esa combinación de Pero, factores, ¿no? pero, aparte de eso que era lo tradicional, lo estático, digamos, en términos Mm, de evolución, de cuáles son los factores, aparecen dos factores. Primero uno, mm, exógeno, que no tiene nada que ver con nada, que es la pandemia. sí, 2 años de pandemia. sí, Condicionan, digamos, o influyen sobre la situación macroeconómica. claro, Influyen claro. sobre la inflación, sobre el nivel de actividad. Si nosotros Exacto. miramos el PIB de Uruguay, vemos que hay una V muy profunda. Mm, ¿Qué quiero decir que hay una V en la evolución? Que hay una caída muy fuerte y una suba muy fuerte. Entonces, ¿y a qué se debió? Y bueno, a la pandemia. claro, claro. Claro. Porque afecta a los mercados internacionales, afecta a las exportaciones. Exacto. Y después vino el otro factor exógeno, que está fuera de la conducción económica, de qué es lo que está ocurriendo Mm, con Rusia y Ucrania Ucrania. y Mm, Rusia, ¿no? mm, Entonces, vayamos por partes. Hasta enero más o menos de este año se estaba curando la situación macroeconómica de todos los países del mundo y del Uruguay incluso, no sé qué, la situación de nivel de actividad. Estaba bien. Por lo tanto, había que pasar, sobre todo Estados Unidos, a un cambio de la política monetaria, es decir, del medicamento. En lugar de ser un medicamento, una dosis que ataca el problema del nivel de actividad para favorecerlo, sí, se tiene que pasar a uno que ataca el ritmo inflacionario que ha crecido. claro, Estados Unidos pasa de tener
caída en el nivel de actividad, desempleo más del 10% y todo lo demás, a crecer bastante con un desempleo del 3,8% a fines del año pasado. Entonces dice, pero tengo inflación, me está subiendo, mi meta era 2 y ya estoy en 5 y pico, o 6 y pico, y ya en enero ya estaba en 7,5, no sé si me explico. Sí. Entonces dice, bueno, ahora tengo que cambiar mi política, mi remedio. ¿Cómo lo cambio? Y agarro y digo, voy a subir la tasa de interés. Pero ya lo venía diciendo desde septiembre del año pasado, porque eso ya Sí, se estaba dando. sí, Después se sí. agudizó. Entonces empezaron a decir, vamos a subir la tasa de interés en diciembre. ¿Cómo que se llama? Ya a la altura de septiembre del año pasado, seguramente, el mercado lo descontaba, un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés. Ya se puso nervioso el mercado. 2 meses después, no va a haber un solo aumento de tasa de interés, para hacer la política más restrictiva, para que no haya tanto crédito y para que la gente empiece a tener Ahorrar. menos dinero para... Sí. Bueno. Entonces, bueno, a fin de año estábamos en 4 subas para este año, previstas. La primera en marzo, que se va a dar ahora seguramente. Eso ya afectó al mundo y afectó... Ahora, ¿por qué tenía tasa de interés? ¿Por qué tenía ¿Por qué la una inflación se vio tan inflación alta? tan alta Estados Unidos y Uruguay y todo el mundo? ¿Por qué a fines desde la mitad del año pasado en adelante? En Uruguay la mitad del año pasado teníamos una inflación del 6 Sí. en términos de 12 meses, porque se estaba dando la recuperación mundial de la pandemia. Entonces eso encontró bajos stocks, Seguro. con una rápida, yo decía una V, cayó, subió, con un rápido aumento de la demanda por bienes y servicios y congestionamiento de la logística, que encuentra stocks relativamente bajos que se consumieron porque no había producción a lo largo de la pandemia, los precios empezaron a subir. ¿Me Seguro. explico o no? Sí, claro. Entonces ahí empezó el tema de Estados Unidos, el mundo, la inflación que se va, el cambio, digamos, de objetivo. Hubo para Ahora, nuestro país un factor compensador ahí, que es el alza de los commodities que Uruguay exporta. En ese sentido, Uruguay ahí más o menos le sí, permiten ¿sabes la lo que pasa, compensación. Rubén? Que es cierto que es bueno para el nivel de actividad, pero no para la Sí, inflación. claro, claro. Porque ¿qué pasa con el trigo, con la soja, con el maíz, Mm, con la carne y todo lo demás? Y después se refleja en el índice de precio del consumo, sí, porque favorece a algunos, pero genera un aumento de precios que lo tiene que soportar el el resto. consumidor final, claro. Desde el Claro. punto de vista de la producción, notable, pero desde Sí, el sí, punto de vista del efecto sobre los precios, ojo. sí, sí. Y lo mismo el petróleo, y lo mismo los insumos industriales, ¿no? Como el aluminio, el níquel, Claro, todo eso. sí, Entonces vos sí, mirás eso y decís, la peste, ¿no? No sí. solamente los precios agrícolas, los precios pecuarios, los precios industriales, digamos, de commodities de otra naturaleza, de metales, sino también Sí, lo sí, de sí, claro. insumos. Todo sube. Sí. Entonces, y bueno, tenés que pagarlo, y eso va al índice de precios al consumo. Decía ayer un especialista, escuchaba un especialista, un colega suyo, que el gran problema está siendo ese, ¿no? De que los insumos energéticos y los alimentos se están haciendo muy caros para la población en general. Y a su vez son Claro, pero concentradores de riqueza a niveles de corporaciones, ¿no? Lo que se llama los grupos concentrados. Esos bueno, grupos eso de con... concentrar riqueza y todo lo demás, bueno, puede ser, puede no ser. Eso es otro tema, no es macroeconómico. No sé si Ujú. me explico. No, pero es un ¿Qué fenómeno que está quería ocurriendo. él? Él lo que quería era que subieran los impuestos. Y generalmente No, el que no, lo paga está simplemente analizando a modo de un diagnóstico que eso está pasando ahora, inclusive acelerado por este tema de la guerra, ¿no? Suben los commodities energéticos, como usted dice, suben los metales, suben los minerales, que necesitan las industrias además para trabajar. en abril del año pasado o antes, el petróleo valía cero. Sí, Cero. Hubo una semana que valía cero. sí. Estaba lleno de inventarios y no se vendían con tanta... Fue en el 2020, en algún momento, Ujú. creo,
Ya estamos en febrero de 2022 y Tuvo, uno habla tuvo, del sí, año no se va, pasado se como si va. fuera el Sí, 2020. sí. Estamos en marzo. Entonces, Estamos bueno, en el 10 de eso marzo. ocurrió. Eso ocurrió. ¿Tá? Eso pegó en la inflación. El Claro. Banco Central de Uruguay se plegó, digamos, a un movimiento que había de hacer más contractiva la política monetaria para evitar la... Pero viene otra cosa ahora, porque el precio del petróleo estaba en 60, 70, fenómeno, o 60, ¿no? Sí, Pero sí, viene esto, sí. y esto intercede en el libre, digamos, oferta y demanda, la libertad de la oferta y la demanda en el mercado mundial de Ah, muchos commodities, incluido el claro, petróleo. claro. ¿Tá? Entonces el petróleo sube con una volatilidad tremenda, había llegado a 140 hace 2 días, hoy está a 113, 120, no sé, Sí, sí, todavía no sí. miré. Sí, va Entonces ahí. el petróleo, los commodities, el trigo, sí, claro, Ucrania es el segundo exportador de trigo del mundo, digo, Rusia lo mismo. Entonces vos decís, sí, sube todo. Entonces aparecen en la televisión los panaderos, dicen que va a subir el precio del pan. ¿Son malos los panaderos? Y no. No, tienen que comprar trigo. Son un eslabón en la Y, cadena que ya viene muy al final. y el trigo subió, sí, pero Sí, subió en el exterior, no, porque el que produce trigo acá sí, produce en función del precio que ve que va a tener el trigo, y hoy está claro, viendo un precio relativamente claro, importante. claro. Entonces, y los insumos de los productores de Y trigo, el combustible que sube y el transporte? por eso. Entonces, hoy hay factores no solamente monetarios en el mundo y en Uruguay en particular, que Sí, no tienen nada que ver con la política monetaria. exacto. Entonces, todo eso ya lo sabemos en memoria, se ha escrito, lo he escrito en El País, en Economía y Mm, Mercado, pero lo escribí hace 4 meses, cuando era el problema antes de Ucrania. Está, fenómeno. mm. Pero para adelante, ahora miremos para adelante. Y hay otro factor de Es muy incertidumbre. ¿Se fácil acuerda, Jorge, explicar lo que que pasó. hablamos con usted del factor de incertidumbre de la pandemia? Que sigue, ¿no? Sigue la pandemia. Pero Entonces, este factor de incertidumbre externo, no exógeno, una guerra, se instala una guerra es muy fácil y no se explicar, sabe. perdón, es muy fácil describir Mm, lo que ha pasado, no analizar, describir. Ahora hay sí. que analizar todo eso Mm, con vistas al futuro. Entonces ahí surge la incertidumbre, es decir, hacia dónde va la cosa desde el punto de vista político. Y eso hay para que, yo ya sé que el mercado descontó la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, lo mm, cual no va a ser un efecto significativo sobre Uruguay, en mm, caso que fuera eso solo. mm. Pero ahora hay un problema político, Sí, sí, ¿verdad? sí, claro. Con una Claro, y hay distorsión, medidas políticas, por ejemplo, de cortar un mercado como el ruso. Es decir, se claro, reconfigura el mapa distorsión económico. distorsión en gran cantidad de mercados. Claro. Entonces, vos decís, hay incertidumbre. ¿Y qué podés decir? Bueno, decime qué va a pasar. Sí, bueno, para un poquito, para un poquito. Es muy difícil. Hay alta volatilidad que se Mm, refleja en primer lugar en las bolsas del mundo. ujú. Sí, ¿No? sí. Ayer las bolsas subieron 3%, casi. Mm, Hoy las bolsas están cayendo. Es decir, las bolsas, antes que abra Dow Jones, por ejemplo, sí. está 1% abajo algunos fondos de inversión, algunas acciones. Entonces, para un poquito, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál era el análisis que se hacía? ¿Por qué subió tanto la bolsa? ¿Porque el mercado mejoró? No. Era porque buy in the dip, es decir, dipiá, es decir, comprar abajo. Sí, Había caído tanto, compra abajo y si sube un poco después vendés. ¿Qué es lo sí. que... Entonces, estructuralmente, entre comillas, ¿qué va a pasar hacia adelante? Bueno, Estados Unidos va a subir la tasa de interés, pero ese efecto ya estaba descontado, eso afecta a Ujú. la baja, digamos, eso va a afectar afectaría, si no estuviera Ucrania, además, la relación de tasas de interés entre Uruguay y Estados Unidos. Hoy el dólar está cayendo solo en Uruguay. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en Uruguay sigue subiendo y la tasa en Estados Unidos todavía no se ha movido. Claro.
¿verdad? claro, Entonces, hay un carry trade y además un déficit fiscal que se financia en buena parte con dólares por deuda, y claro, hay que pagar deuda que vence, entonces viene acá, entonces en dólares, y bueno, y eso genera, digamos, problemas de manejo del sector externo, que está bien el sector externo, está bien el nivel de actividad, pero la inflación no. Y el dólar parecería que tampoco. Está cayendo cuando, fíjate que pasó de 1,18 hace 2 meses, o 1,20 casi, el euro, en términos de dólares, a 1,09 dólares por euro, en lugar de 1,20 dólares. claro, Es decir, claro, te cayó 16-15%. claro, Y claro. acá te cayó el valor del euro. También ¿No? El decayó el euro valor antes, del euro. en Uruguay salía, comprar en el mercado interbancario euro salía 50 y pico de pesos. Sí, Hoy sí, sale 48 y pico de pesos. No sé si me seguro. explico. Sí, claro, Se abarató el euro. Vámonos claro. todos para Europa. Ahora Entonces, no, ahora le diría que no. sí, bueno, no, ahora no. No, porque puede Entonces, haber algún relampagueo raro ahí que. en definitiva, yo creo que esto va a moderar el Ah, crecimiento que se esperaba hacia adelante en Uruguay por el tema, digamos, de la lucha que va a haber contra la inflación, por el aumento de precios, por la caída que va a tener mm, durante ciertos meses. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el sector agropecuario? Y bueno, va a seguir bien, pero sí. no tiene tanta oferta como para seguir creciendo mucho respecto a lo que era, hasta ahora. Tiene un techo de oferta y no va a poder cubrir Sí. más demanda. O sea, no está precavido en eso, no está preparado para eso. En segundo lugar, ¿qué va a pasar con la construcción? Y Mm, bueno, la construcción, ojo, porque tiene cantidad de insumos como el hierro, el aluminio, el sí, vidrio, todo eso, ojo, la sí, construcción yo creo que no va a seguir subiendo en el ritmo que estaba subiendo. Además, las tasas de interés suben, ¿verdad? mm. Tanto en pesos como van a subir en dólares. Por lo tanto, la construcción se va a moderar. Se van a terminar las obras, sí, pero Jorge, los mueve. fertilizantes es un problema, por ejemplo, para el Bueno, agro, porque sí, provienen de el Rusia. fertilizante, todo eso. Y luego tenemos el sector industrial. Y el sector Mm, industrial compra insumos muchos en el exterior, con precios relativamente altos. Se recuperó fuerte el sector industrial, pero va a mm. seguir creciendo difícil. Difícil, sí, Y el sector porque comercio, ahí está el problema de Europa, ¿no? Es decir, los países industriales de Europa no pueden ir por el bloqueo al petróleo y al gas y a otros insumos que requieren de Rusia porque pararía la industria. Son muy sí, dependientes industrialmente de eso. Ahí sí, hay sí, todo un sí. tema, hay una incertidumbre, porque por un lado Estados Unidos presiona y desde la OTAN a los países europeos que vayan por ese bloqueo, que sería como tirar una bomba atómica, dicen a Rusia. No sé si están así, porque parece que Rusia va virando hacia China y va conquistando un mercado asiático. No olvidemos que China y Rusia son un eje noratlántico conjuntamente con Irán y otros países, y tienen una comunidad económica importante hacia el Asia. O sea que parece un efecto boomerang, no sé si está de acuerdo. Eso del bloqueo económico, yo no, lo veo relativo, es un boomerang también para Occidente, ¿no? Sí, esa es la incertidumbre, esa es Sí. la incertidumbre. Es que uno puede aconsejar, quédate en el molde. Y Mm, quedarse en el molde al consumidor, que sí. implica menor nivel de actividad. Es decir, ¿Recesión vendría? Si eso no, sigue, no creo, no, ¿no? no, no. Menor nivel de actividad quiere decir al esperado. Es decir, yo creo que todo Ah, esto tiene, se desacelera la actividad que se venía. tiene que influir a partir del segundo trimestre del año. Tiene Ujú. que influir. Sí, Ojo, claro, no vamos a seguir creciendo como veníamos creciendo en el tercero y cuarto trimestre y en el claro, primero de este año, que ya el primero de claro. este año tiene que haber sido muy bueno porque el del 21 había sido muy malo. Sí, seguro. En fin, Sí, yo qué sé, yo el lo veo ritmo de por ese lado. crecimiento se desacelera. El ritmo de crecimiento se Sí. desacelera. Y la inflación difícilmente vaya a ser cortada de manera instantánea con la sostenibilidad que tienen esos precios que subieron y que se van incorporando a los precios en Uruguay. Claro, claro. Entonces yo lo que veo es un panorama de no va a haber problema en el sector externo, es decir, vamos a tener una cuenta corriente que va a ser deficitaria, pero levemente deficitaria.
Mm. las reservas del Banco Central van a seguir siendo buenas, todo eso sin problema. Bien. Nos Y alejamos del tenemos que ir entonces 2008. monitoreando la inflación, ¿no? Vamos a ver La qué pasa con la inflación y el inflación. nivel de actividad, pero Y el nivel de fundamentalmente actividad. la inflación. Claro, claro, Jorge. Y Y bueno, eso sobre vamos a todo ir que no viendo. haya, y sobre todo que no haya, digamos, malos análisis o malos relatos, Claro, ¿tá? Sin claro. datos. Porque yo anoche escuchaba, por ejemplo, que se hablaba de que el petróleo subía y que no sé cuánto, de los combustibles en Uruguay, Mm, que el presidente había dicho que los combustibles... Pero para un poquito, mm, eso es un relato, no es un dato. claro, Anda atrás. ¿Cuánto está el precio del petróleo? ¿No? claro, claro. Sí, sí. Es un ¿No? fenómeno mundial Entonces, el crecimiento del precio del petróleo. Y ahora se entonces, que disparó. haya análisis y que se diga tanto de un lado como del otro, porque en Uruguay hay una grieta entre el PIT-CNT y el gobierno brutal Sí, que se traslada, digamos, a la coalición de izquierda, sí, ¿tá? sí. Que esa grieta está generando problemas, digamos, como los problemas que se generan en la Colombia y en la Ámsterdam. Y el problema distorsivo, Jorge, de Claro, los paros sistemáticos, ¿no? Es esas huelgas en el sector por eso, público. eso. Y empezar con los relatos en lugar Sí, de contribuir. ¿Vos te claro. imaginás lo que estaría haciendo en este momento Daniel Martínez? No, no, sí, no, no, no me Pero hay quiero que imaginar. imaginar eso, hay que Bueno, pero. imaginarlo. ¿Y Hay que bailaría con imaginar billar? qué ¿Bailarían como estaría bailaron? haciendo, qué estaría haciendo Tabaré Bueno, Vázquez, bueno, sí, sí, sí. qué No estaría sé. haciendo Mujica, que incorporó 48.000 personas en el sector público, en Sí, plena época. sí, sí. Bueno, que difundieron ANCAP, fundieron, bueno, se fundió Pluna. Bueno, no quiero hablar de eso, Pero pero eso yo son todas, mismo, sí, pero son desprolijidades, Jorge, que después afectan económicamente al país, en los grandes y números. además, perdóname que lo diga, pero ustedes los periodistas Mm, también no hacen las preguntas correctas. Cuando alguien habla con relato, hay que decirle, bueno, ¿usted qué haría? ¿Y cuáles son las consecuencias de lo que usted haría? ¿Tá? Porque hasta hay economistas, loco, sí, economistas que estuvieron sí. 15 años en la conducción económica, tanto Mm, del Banco Central como del Ministerio de Economía, que mm. dicen disparates, disparates, disparates. Y hay que decirle, loco, decime, ¿y vos qué haces? ¿Qué harías? Pero Jorge, hay una actitud incluso en el periodismo, es sistemática. Por ejemplo, yo estoy viendo que Vergara, cada vez que viene una suba del petróleo, ahí No sale me, Vergara a hablar. no O me sea, gusta, hay datos, no me parece que gusta es una hablar banalidad y no con lo es, nombres. porque si fuera una consulta seria, un economista, bueno, consultalo todo el tiempo y que dé su opinión fundamentada. Pero no, cuando viene el dato, ese mojón de que va a subir, se hacen ajustes de precio en el combustible, ahí sale Vergara a hablar. Entonces ya eso me parece malsano desde el punto de vista de la consulta pública A periodística. mí peor me parece que no le digan, ¿usted qué haría? Ah, bueno, pero usted A pide la él, tanto a él como a repregunta, otros. A Jorge. mí no me Pero usted importa. pide la repregunta. Pero la A mí, repregunta en el periodismo nuestro no existe, no, no, no está bien vista la repregunta acá. Acá nadie repregunta nada. Acá nadie repregunta nada. Eso de usted pero qué hay una haría. carrera de periodismo ¿Mm? y en la carrera de periodismo no, Y yo o qué es un sé, yo problema, supongo, digamos, yo tengo de formación como infiltración, abogado, pero. o es un problema de infiltración ideológica que hace que no Bueno, no queden. cabe duda que hay una infiltración ideológica, no cabe duda. Además hay una cosa que yo siempre digo en este programa, hay una militancia que es propositiva, que es explícita, y hay una militancia ideológica por omisión. Si usted omite decir ciertas cosas, si usted naturaliza los hechos, yo el otro día escuchaba, sacando un poco el tema de la economía, cuando se hablaba del comienzo de la campaña del Frente Amplio por la LUC, contra la LUC, ¿no? El referéndum. Y escuchaba a un politólogo, un académico, con su expertise y su jerarquía a nivel nacional, Fito Garcés, y decía, sí, la campaña del Frente Amplio comenzó con ciertos errores. No, no es la terminología adecuada, no son ciertos errores. Es una tremenda deshonestidad electoral porque comenzó con mentiras, es decir, no comenzó con fundamentos, no comenzó con antagonismos racionales fundamentando otra visión del país, sino que comenzó con mentiras directamente. Se va a privatizar la educación pública, los chiquilines no van a tener más escuela pública. Así empezó la campaña. Entonces, no digamos las cosas con esos eufemismos. Eso para mí
es una estrategia de naturalizar cosas que no se pueden naturalizar. Yo siempre digo lo mismo. El otro día hablábamos con el doctor Operti y me decía algo muy importante, se lo comentaba la doctora Graciela Bianchi. En lógica pura, todos los que estudiamos algo en facultad sabemos que se puede partir de axiomas antagónicos. Si se parte de axiomas antagónicos en una dialéctica, en una discusión, usted y yo, por ejemplo, partimos de axiomas que son distintos, no vamos a tener ningún punto de convergencia. Ese antagonismo no es reconciliable. Ahora, yo pregunto, ¿un país puede ser reconciliable y tener una dirección, objetivos, grandes objetivos en común como nación, como país, si convivimos con sectores marxistas, leninistas, que lo dicen implícita o explícitamente, parten de un axioma muy distinto de país y que inclusive cuando no tienen argumento, como en este caso, directamente mienten? Directamente mienten. Entonces, ese no es palo en la rueda, ¿eh? Esto ya está minado como está minada Ucrania por Rusia. O sea, si hay un Rubén, campo minado, es Rubén, complicadísimo. yo me tengo que ir ahora. Sí, Te voy a decir, te voy a proponer algo. sí. Este, mencionaste un politólogo que escribió, y yo leí, algo sobre, eh, que escribió algo sobre eh, la época de economía en la Facultad de Ciencia Económica, en la época de Astori, que era el decano, hace muchísimos años, ¿no? Ujú. Cuando yo iba A la a la facultad. facultad, a mí me gustaría hablar de esa época un poco, Bueno, para, ¿cómo no? para, hacer, para mostrar cuál es mi sentimiento respecto a eso. Sí, ¿cómo no? Mi Sí, sí, sería sentimiento, interesante. mi sentimiento y mi análisis, ¿no? Sí, claro. Cuando en economía, por ejemplo, yo me recibí de economista en el año 72, Mm. cuando el economista, y a lo largo de toda la carrera, lo que se enseñaba era marxismo. Entonces salimos sin saber lo que era un mercado, no sabíamos lo que era oferta y lo que era demanda. Pero después te lo cuento, cuando fui a Sí, sí, Chicago, sí. me di cuenta el tiempo que se hizo perder a varias generaciones hablando de todo eso, de eso que al cabo del tiempo se fue descartando, Sí. que no se hablaba de la formación de distintos precios en los mercados, de los precios Claro, en los distintos mercados, que no se hablaba de oferta, demanda, claro. que no se hablaba De de inflación. economías abiertas, es Claro, decir, de cuáles eran los instrumentos de la política monetaria, de la política macroeconómica. Se confundía la política macroeconómica con el marxismo. En fin, sí, todo eso era brutal. sí, sí, Entonces, si vos a generaciones y generaciones le fuiste metiendo eso en la cabeza, seguro, seguro. es muy difícil que se cambie. Claro, sin duda. Es un Sobre tema muy todo cuando importante una ese. persona se recibe, que después el 90% no lee nunca más un libro, Sí, ni de y contabilidad, ni de nada. es verdad, sí, sí, Entonces te quedaste con eso. sí, Es posible que en el siglo XXI, a esta altura del siglo XXI, pueda haber un partido comunista en el Uruguay. sí, sí, sí. Eso sí. Europa se lo La está planteando evidencia seriamente. empírica, ¿qué muestra la evidencia empírica? La realidad. Sí. Bueno, me voy porque me tengo que ir. No, pero vamos con ese tema, cómo no, me parece muy, muy interesante. Es un tema que a mí me preocupa muchísimo y es un tema clave, no cabe duda que es un tema clave. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta columna en estos Bueno, tiempos tan difíciles. muy difíciles. Y Sí. se vienen tiempos más complicados Ja. porque va a bajar el nivel de crecimiento de la economía. No es que se haga recesiva, pero va a bajar. Ujú. Sí, sí. Y bueno, y la inflación va a ser difícil de combatir en los próximos 2 trimestres. Ah, Y bueno, ah. y todo eso va a generar. Y un clima político, ya me imagino, además, genera un clima político. Bueno, muy Jorge, bien. tenga muy buena Vamos. jornada hoy, ¿eh? A Sí, cuidarse y nos vemos la semana que viene, Dios voy a mediante. ir al centro. Ok. Perfecto. Gracias, Chao. Jorge. El Chao. economista Jorge Caumón conversando con nosotros, bueno, especialista de la casa, este columnista estable los días miércoles, estuvo hoy jueves, porque no pudo estar ayer. Vamos a una pausa, Damián, y recibimos al diputado Gabriel Gianoli. Vamos a conversar con él precisamente del tema la ley de urgente consideración. Quédate.